El precandidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast, presentó los 4 primeros puntos de su programa de gobierno. Estas ideas apuntan al plano económico, político, de no discriminación social. El documento fue preparado por el think tank Horizontal y consta de 70 páginas. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña la directora ejecutiva de Horizontal, Lorena Recabarren. Y para quienes no saben, Horizontal específicamente el centro de estudios que elaboró las propuestas. Gracias por acompañarnos, Lorena. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Macarena. Bien, muy bien. Sí, muy contenta. es importante primero transparentar tal vez la relación que existe entre Horizontal y Evópoli y estas propuestas que ha presentado Felipe Kast, ¿no? Sí, Horizontal es el centro de estudio que se formó antes que Evópoli, que el movimiento, incluso con la idea de poder generar una plataforma de pensamiento y luego el movimiento político. Y hoy día somos el think tank que apoya en términos de reflexión al partido político. Ya, y desde ahí entonces vienen estas propuestas programáticas que ha presentado Felipe Kast. ¿Cuáles son los ejes principales y en qué está centrado estas propuestas? Nosotros hemos tratado de hacer un cruce entre los ejes canónicos de todo programa de gobierno, eje político, social y económico, con 5 principios o valores en el fondo que forman parte de nuestro ADN, que es el mérito, la diversidad, la libertad, la sociedad civil como motor de lo público y el Estado abierto a la ciudadanía. Y a partir de eso hemos hecho un cruce y quedaron 23 equipos que funcionaron en torno a causas, más que en términos sectoriales. La idea era plantear como ciertas causas transversales. Por ejemplo, tuvimos la Comisión de Infancia, la Comisión de Pobreza, la Comisión de Competencia y no la Comisión del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Justicia. Y desde ese punto de vista, bueno, son muchísimas las propuestas, son muchísimos los temas, pero si podemos resumir lo medular y aquellos temas que al menos son de interés público, ¿hacia dónde apuntan las propuestas que lleva adelante Evópoli? Yo te diría que básicamente tiene que ver con el empoderamiento de la sociedad civil en todos los ámbitos y cómo el Estado puede ver a la sociedad civil, al emprendedor, ¿verdad? Al emprendedor, no solamente me estoy fijando en el empresario, sino que al emprendedor social incluso, como un colaborador de lo público. Esa dicotomía entre el Estado como lo público y lo privado como aquello que no es público, para nosotros no es cierta, ¿no? Lo público nos pertenece a todos, tanto al Estado, a lo que es estatal, como lo que es la parte de los privados, la sociedad civil. En ese sentido te iba a decir en el fondo que todas nuestras propuestas están apuntando básicamente en términos de poder... yo creo que hay 3 grandes líneas. Una que tiene que ver con la estructura del Estado que hoy día creemos nosotros ha fallado. El diagnóstico que por mucho se ha hecho es que el modelo económico había fallado y nosotros creemos que no. Que lo que ha pasado, ¿verdad?, es que la política no ha sido capaz de contener o de regular adecuadamente los casos de abuso, por ejemplo, del mercado. Pero nosotros sí estamos a favor del mercado, ¿no?, y de la libre competencia, que no es lo mismo estar a favor de la empresa propiamente tal, sino que de la competencia en el mercado. Y en ese sentido nosotros proponemos una reforma súper estructural al Estado, ¿no? Y de hecho estamos proponiendo, por ejemplo, una reforma a la organización ministerial. Estamos proponiendo... Incluso donde se reduce el ministerio. Exacto. Estamos proponiendo una reducción. ¿Cuáles quedarían fuera que en este caso... Ojo que aquí en el fondo la reestructura tiene que ver no con dejar fuera algunos, sino que con fusionar en torno a objetivos. Entonces, por ejemplo, un nuevo Ministerio de Desarrollo Sustentable, donde entraría el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, que hoy día está en proyecto de ley desde la semana pasada, está Energía, está la UNEMI en todo lo que es la planificación de riesgo y desastre, que es un tema que nosotros no hemos abordado con seriedad en nuestro país, que cada vez que ocurre un desastre, un incendio en Valparaíso, un terremoto, etcétera, empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Sería este nuevo Ministerio de Desarrollo Sustentable, por ejemplo, la fusión que hay, porque tiene el fundamento detrás de vincular la pobreza al territorio, la fusión que proponemos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. El nuevo Ministerio de Economía, que nosotros proponemos, y de Desarrollo Productivo, tendría a su cargo, en el fondo, el área, los ex ministerios de Economía, de Agricultura, de Desarrollo Productivo, bueno, y algún otro que en este momento se me escapa, en el fondo, pero que tiene que ver con recursos naturales, y lo mismo estamos creando un Ministerio de la Ciudadanía, también, que es interesante. Entonces la idea más bien no es eliminar, sino que fusionar en torno a objetivos. Desde ese punto de vista, bueno, insisto, son muchísimas las propuestas, pero ¿cuál es ustedes se ubican en la centro derecha? Sí.
¿Cuáles son las diferencias que tienen con el resto de los candidatos o precandidatos, porque todavía algunos no son todavía ni candidatos, pero podemos entender que van a ser candidatos? Diferencias. Vamos a esperar definiciones. Claro, a la espera de esta semana, a la espera de definiciones, las diferencias que pueda tener desde el punto de vista programático la candidatura de Felipe Kast con los otros que están ubicados en el mismo, al menos, espectro de la centro-derecha. Yo creo que en términos programáticos, en líneas de lo económico, por ejemplo, podemos tener bastantes cosas que son bastante similares, ¿no? En lo programático, desde la mirada de lo público, es decir, todo el eje político, nosotros, por ejemplo, fuimos el único partido, y apoyado por Horizontal fuertemente, que participó en los encuentros locales autoconvocados, a propósito de la entrega reciente que se hizo el informe a la presidenta de la fase ciudadana del Consejo de Observadores. Ahí hay un punto muy potente de disrupción respecto del resto de estos eventuales competidores, ¿no?, dentro de la coalición. Nosotros tenemos una propuesta, nosotros fuimos a los encuentros locales a dar nuestra opinión sobre cuál era la constitución que nosotros queremos. Nosotros queremos una constitución mínima, una constitución liberal, ¿verdad?, que es distinta. Tenemos una propuesta en ese sentido. Tenemos una propuesta, por ejemplo, en materia de inclusión y de diversidad, que es distinta a los otros candidatos. Nosotros hemos dado nuestra definición en torno a matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, modificación a la ley de antidiscriminación. Y yo creo que también hay en este mismo eje político, en el fondo, esta mirada de lo público, del Estado, proponer esta reestructuración ministerial, proponer, por ejemplo, entre otras cosas, una modificación bastante radical al estatuto administrativo, ¿no?, que implique terminar con los cuoteos políticos, que implique una carrera funcionaria realmente basada en el mérito, en que la inclusión, en el fondo, el entrar a trabajar en la administración pública sea realmente más bien por el mérito que por la tradición o el estar ahí, el no ser evaluado o el entrar por pituto o por contacto político. Si bien el proyecto del aborto, al menos en la despenalización de sus 3 causales, está en discusión ahora, ¿qué mirada tienen respecto a aquello? Respecto del aborto hay una definición bastante coherente con las convicciones. Hay un tema ahí respecto del derecho a la vida. Hay libertad de acción, básicamente, dentro del partido en relación al aborto. De hecho, el candidato presidencial es contrario al aborto en todas sus causales. Por lo tanto, las propuestas programáticas no vienen avanzando en esa línea. No, en torno del aborto no. Aquí básicamente hay una definición que el criterio, ¿no?, con el que nosotros evaluamos que es el derecho a la vida es un criterio que ni siquiera tiene que ver con lo religioso o con lo filosófico, sino que con temas incluso de una discusión bioética, ¿no?, médica. Que va a ser muy difícil que en algún momento nosotros podamos determinar cuándo se inicia esa vida. Y si uno protege el derecho a la vida, ¿verdad?, quien cree que la vida comienza en el momento de la concepción, eso es algo que yo no puedo, en términos de sus convicciones, más allá de lo religioso o filosófico, tengo que respetar. Avanzando más allá del programa, el candidato hizo un emplazamiento a otros que posiblemente... Hay uno que es un precandidato, o al menos se ha llamado así, y otro que estamos a la espera de definición, pero que ha hecho un emplazamiento para que se junten a debatir en torno a las ideas y dejar de lado las encuestas. ¿Por qué ese énfasis específicamente? Porque yo creo que efectivamente se acabó el tiempo de las encuestas. Yo creo que es necesario que nos planteemos, y esto también el emplazamiento es para los precandidatos de la nueva mayoría. Digamos, uno ve las propuestas del senador Guillé hoy día y dan ganas de decirle, bueno, a mí me encantaría también un montón de ideas que nos lleven al paraíso, pero dígame usted cuál es su plan, ¿no? Y en ese sentido lo que hicimos nosotros hoy día fue decir, acá tenemos un plan, sentémonos a discutir, sentémonos a debatir. ¿De qué modo vamos a hacer que las pensiones sean mejores para los adultos mayores? ¿De qué modo vamos a hacer para solucionar el tema del Sename? ¿De qué modo vamos a hacer para que la educación de verdad sea de calidad desde los más pequeños, donde se producen las brechas de desigualdad y no respecto de la educación superior? Cuando uno empieza a discutir es cuando realmente en el fondo se van a empezar además a delimitar, ¿verdad?, las distinciones programáticas. ¿Qué tanta relevancia tienen en este caso las encuestas o las recientes, cierto? Incluso ha aparecido la encuesta CEP para la candidatura que lleva adelante Felipe Kast. Para nosotros es un dato, obviamente como toda encuesta es una foto de un momento, está dentro de los insumos, pero sin embargo esto es un camino que recién comienza. Nosotros tenemos un espacio de crecimiento enorme, de conocimiento todavía. Tenemos la misma semana que salió la CEP, salió la DIMARC, que marcaba muy bien en el atributo de confianza. El mismo día, digamos. El mismo día, sí, tienes razón. Que marcaba muy bien en el atributo de confianza a Felipe Kast, ¿no? Y eso, en los tiempos que corren, tener un 58% de confianza es de una enorme expectativa, ¿no?, y de la proyección que tiene la candidatura para poder crecer.
Aquí tienen un plan de gobierno, sí, es lo que han presentado, es decir, ideas. Sí, no es el programa de gobierno final, ya, son las propuestas que nosotros hemos hecho. El candidato ha dicho hoy día en la mañana que va a recorrer regiones, hablando con militantes y con quienes quieran conocer de nuestro proyecto para poder afinarlo mejor. Bien, por lo tanto son propuestas, pero mi pregunta es cuál es el plan que tienen en este caso para poder avanzar, porque finalmente para llegar a ser presidente se necesita ser conocido, llevar a la gente a votar y ser electo. A ver, hay un plan que está en la campaña, ¿no? En la estrategia de la campaña que yo, en fondo, yo más bien estamos dedicados a lo programático desde horizontal y no conozco la estrategia del diseño, pero sí hay, ¿verdad? Un plan en ese sentido también donde lo programático es muy relevante. Porque en la medida que nosotros hemos ido instalando ciertos debates programáticos, por ejemplo, a propósito del matrimonio igualitario, el fin de semana pasado, hay una cierta discusión, una cierta tensión comunicacional que se produce, ¿no? Que va generando conocimiento, que nos va generando una identidad y por lo tanto la ciudadanía va entendiendo un poco qué es esto de este movimiento que se transformó en partido político hace menos de un año. Que es evolución política. Y eso a nosotros nos tiene muy esperanzados en términos de cómo poder transmitirle a la ciudadanía a través de ideas y propuestas específicas, concretas, no grandes eslogans, ¿no? Que es como sentimos que nosotros que se ha gobernado, de hecho. Ni siquiera es como los candidatos, sino que se ha gobernado a partir de eslogans más que de propuestas técnicamente. Este es el primer variadas. candidato o candidato que presenta una propuesta más clara de una hoja de ruta de cómo eventualmente sería su gobierno, ¿no? Exactamente, es el primer candidato. De hecho, es el primer candidato ratificado. Bueno, sí, el primero, porque Guille fue ratificado por Partido Radical, sí, pero hace muy poco. Felipe Cast fue el primero ratificado por su Consejo General y es el primero en presentar un documento que ya está en la web, para quienes quieran visitarlo, en la página de Horizontal y en la página del candidato Felipe Cast 2018, con las 130 propuestas, que son realmente un trabajo, y aquí yo agradezco en el fondo públicamente a todos. Eran más de 100 personas que trabajaron en 23 grupos durante 5 o 6 meses, con una disposición, con un compromiso que de verdad a mí me emociona. Y que además en el fondo eso da hace real, ¿no? Hace realidad el hecho de que hay un proyecto detrás que se están causando. Y que aquí no esto responde a un proyecto de alguien, una persona en particular, sino que hay un proyecto político detrás que se está haciendo realidad y concretando a través de propuestas donde un montón de personas están dispuestas a dar su tiempo, sacrificar su familia muchas veces, o su tiempo libre, ¿verdad?, para poder aportar. Bueno, vale la pena, por supuesto, conocer todas las propuestas y tomar una decisión siempre informada. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Macarena, por la invitación.